Hola, mi nombre es Yesenia del Carmen Torres Rodríguez, residente en cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a hablar sobre plastilla mitral neocuerdas. La historia de la plastilla mitral. Hay pruebas sólidas de que la reparación de la válvula mitral para la enfermedad valvular degenerativa es superior al cambio de la válvula. La insuficiencia mitral suele ser consecuencia de la elongación o rotura de las cuerdas tendinosas o de ambas. En 1949, Templeton y Gibbon informaron sobre el uso de tejido pericárdico para construir válvulas cardíacas. Reemplazaron cuerdas tendinosas de la válvula tricúspide en perro con un injerto de pericardio autólogo fresco con forma para contener una cuerda rudimentaria que estaba unida a un músculo papilar. Los primeros resultados mostraron que este tipo de injerto mantuvo la función y la flexibilidad en la mayoría de los animales. En 1964, Freire informó las reglas anatómicas para la reparación de una válvula mitral enferma, y estos se basaron en una revisión exhaustiva de la anatomía básica de las válvulas mitrales caninas y humanas normales, con un enfoque particular en el papel que desempeñan las cuerdas tendinosas. La observación esencial fue que aunque las valvas tenían forma y longitudes irregulares que varían de un segmento de valva a otro, y aunque las cuerdas tenían orígenes y longitudes variados, los bordes libres de las valvas anterior y posterior siempre eran paralelos donde quiera que se encontraban. Si una cuerda se hiciera demasiado larga, el borde libre que soportaba se deslizaría hacia el atrio y se perdería la coaptación normal. El conocimiento de esto permitió determinar la longitud adecuada de una neocuerda. La longitud adecuada era la longitud de mantener paralelos los bordes libres anterior y posterior cuando estaban en las líneas rectas que asumían durante la sístole. Los resultados mostraban que el pericardio implantado en perros retuvo la flexibilidad inicial, pero se engrosó y contrajo en los explantes más antiguos. En 1968, Carpenter introdujo el abordaje funcional sistemático de la válvula mitral, además de las técnicas para la reparación de la misma, quien describió varios métodos de reconstrucción de la válvula mitral, conocidos como corrección francesa. Están destinados a restaurar la anatomía valvular normal con una resección extensa de la válvula, manipulación de las cuerdas y anuloplastía rígida. Entre estos métodos se prestó atención al tratamiento de las cuerdas alargadas o rotas, que es un hallazgo patológico común en pacientes con deficiencia fibroelástica y aquellos con enfermedad de Barlow, más compleja de la válvula mitral. Las técnicas de fijación de valvas sobre cuerdas secundarias, transposición de cuerdas y acortamiento de cuerdas que propuso Carpenter fueron sin duda atractivos, pero también técnicamente muy exigentes y no fácilmente reproducibles. Además, los resultados informados generaron opiniones contradictorias sobre la efectividad de estas técnicas, particularmente porque las cuerdas reparadas todavía están enfermas y pueden volver a alargarse o romperse con material con la propiedad única de quedar cubierta por la fibrosa y el endotelio del paciente. En 1990, Freire y Sousa utilizaron el PTFE expandido, que es un polímero termoplástico, lo cual tiene excelentes propiedades físicas, químicas, mecánicas y térmicas, y en particular es flexible, con una alta resistencia a la tracción y a la fatiga. El material de sutura hecho de PTFE es un monofilamento microporoso no absorbible que, debido a sus propiedades mecánicas y biológicas, parece ser un material ideal para construir neocuerdas sintéticas para cirugía y reparación de válvula mitral. Se realizó un estudio en el que utilizaron suturas de PTFE 5.0 tanto en perros como en ovejas y observaron que proporcionó una buena cicatrización a nivel del músculo papilar, así como el lado de la aurícula de la válvula mitral. En el examen histológico, hasta 13 meses después de la implantación, las suturas parecían estar progresiva y uniformemente cubiertas por tejido fibroso con una vaina celular neointimal y sin signos de calcificación, que funciona como soporte del borde libre de la válvula prolapsada. La válvula mitral consta de 5 componentes distintos: el anillo, las valvas de la válvula, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y el ventrículo izquierdo. La integridad estructural de cada componente y la coordinación precisa
de los 5 componentes en conjunto permiten un flujo sanguíneo sin obstrucciones a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole y evitan la regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Por tanto, la reparación exitosa de una válvula mitral enferma requiere una comprensión anatómica completa de cada componente del aparato valvular. El sistema de suspensión o aparato subvalvular lo conforman las cuerdas tendinosas, que son estructuras similares a cuerdas compuestas de colágeno que se ramifican desde los dos músculos papilares. Las valvas anterior y posterior reciben cuerdas de ambos músculos papilares, las cuales conforman primarias, secundarias y terciarias. Las delgadas cuerdas primarias o marginales se insertan en el margen libre de cada válvula para fortalecer la zona de captación y evitar el prolapso de las valvas. Las cuerdas secundarias o intermedias más gruesas soportan la mayor parte de la tensión de las cuerdas e insertan a lo largo de la zona de transición de la zona rugosa y clara de la valva anterior y cerca de la base de la valva posterior. Las cuerdas terciarias o basales pueden surgir de la pared del ventrículo izquierdo e insertarse exclusivamente en la base de la valva posterior, cerca de su inserción de la válvula mitral. Los músculos papilares, que son dos, surgen como proyecciones similares a dedos desde el tercio apical y medio de la pared del ventrículo. El músculo papilar anterolateral consta típicamente de un solo cuerpo muscular, pero recibe suministro de sangre arterial de la arteria descendente anterior izquierda o una rama diagonal o rama marginal obtusa de la arteria circunfleja. Por el contrario, el músculo papilar posteromedial se compone con frecuencia de 2 o más cuerpos musculares, pero está irrigada por una arteria única, que puede ser la de la arteria circunfleja o la arteria coronaria derecha, dependiendo de la dominancia. Se pueden describir 5 tipos de músculos papilares dependiendo de su morfología. Tipo 1, que es grande y voluminoso, con una sola cabeza que genera numerosas cuerdas. Tipo 2, grande o voluminoso, con varias cabezas adheridas. Un tipo 3, que es estrecho, con pocas cuerdas. El tipo 4, que forma un arco que surge de varias cuerdas. Y el tipo 5, adherido a la pared ventricular. La insuficiencia mitral es el paso retrógrado de sangre a través de la válvula mitral durante la sístole. Por el mecanismo de Frank Starling, el aumento de la precarga da como resultado un aumento del volumen total de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo. Sin embargo, debido a que un porcentaje no trivial de esta sangre no se impulsa hacia la circulación sistémica, el volumen sistólico efectivo y el gasto cardíaco disminuyen. La insuficiencia mitral tiene muchas causas potenciales, cada una de las cuales puede abordarse mediante diferentes técnicas de reparación quirúrgica. Para seleccionar la estrategia óptima para cada paciente, el mecanismo de la insuficiencia mitral puede categorizarse sistemáticamente de acuerdo con la clasificación funcional de Carpenter, que describe tipos específicos de disfunción de la válvula mitral según los patrones de movimiento de las valvas, tal como se observa en la figura. Se puede obtener más información al considerar la tríada fisiopatológica de Carpenter, que abarca el tipo específico de disfunción valvular presente, la lesión anatómica específica que causa la disfunción observada y la etiología específica de la lesión. Hablaremos sobre disfunción valvular tipo 2, que es la insuficiencia de la válvula mitral con exceso de movimiento de las valvas o prolapso de las valvas. El prolapso de la válvula mitral se debe a la rotura o elongación de las cuerdas o la rotura o elongación del músculo papilar. En el prolapso de las valvas deben evaluarse 2 características importantes: el grado de prolapso y la extensión del prolapso. La ecografía mide el grado de prolapso en milímetros al comparar el nivel del borde libre prolapsado con un segmento de referencia. La extensión del prolapso se evalúa midiendo la longitud del margen del área prolapsada, lo que permite distinguir entre prolapso limitado y prolapso extenso.
El análisis funcional de la válvula por medio del ecocardiograma transtorácico nos permite localizar y evaluar el tipo de función de las valvas. Se utilizan métodos cuantitativos y semi-cuantitativos detallados para calificar las consecuencias hemodinámicas. En insuficiencia de la válvula mitral se ha implementado una evaluación semi-cuantitativa del flujo regurgitante utilizando el área de longitud máxima del chorro y la relación entre el área del chorro y el área de la aurícula izquierda para evaluar la gravedad de la regurgitación o de la insuficiencia. El grado de insuficiencia mitral se determina mediante la evaluación geométrica y el área del jet en múltiples vistas y se clasifica en escalas o en grados 1, 2, 3 o 4. 1 trivial, 2 leve, 3 moderada y 4 severas, y esta va en dependencia del volumen regurgitante, de la fracción regurgitante o del orificio regurgitante efectivo. Se recomienda realizar plastilla mitral cuando la causa de la insuficiencia es una enfermedad degenerativa, siempre que garantice una reparación exitosa y duradera. Para eso necesitamos la experiencia del cirujano, la morfología o etiología y algunos predictores ecográficos de riesgo de plastilla fallida en la insuficiencia mitral orgánica: un jet central muy severo, la dilatación anular mayor de 50 milímetros, lesiones en 3 o más segmentos, afectación del velo anterior, presencia de calcificaciones en los velos. Y en la insuficiencia mitral funcional, la altura de coaptación mayor de 1 centímetro, el área de Tendy mayor de 2.5 centímetros, el diámetro telediastódico del ventrículo izquierdo mayor de 65 milímetros y asinesia ventricular. Algunas indicaciones para colocación de neocuerdas: el prolapso limitado de la valva anterior, definido como un prolapso que involucra menos de un cuarto de la longitud del borde libre de la valva anterior. El prolapso extensivo por rotura de cuerdas, dependiendo de las condiciones anatómicas. El prolapso extenso de la valva anterior causada por la ruptura de las cuerdas puede tratarse mediante el reemplazo de cuerdas con cuerdas artificiales. El prolapso limitado de la valva posterior, un prolapso que afecta menos de un tercio del margen libre del segmento de la valva posterior, siempre que el segmento prolapsado muestre solo una pequeña cantidad de exceso de tejido o lesiones secundarias discretas. El prolapso extensivo del velo posterior involucra más de un tercio de la longitud del borde libre del segmento correspondiente. Las técnicas de imagen son fundamentales para la evaluación del tipo de lesión anatómica, etiológica, mecanismo, cuantificación, así como valorar la posibilidad de éxito de la reparación. La ecocardiografía transesofágica bidimensional se emplea de forma rutinaria para planear la reparación mitral. La reciente introducida ecocardiograma tridimensional 3D nos ha permitido entender la anatomía funcional de la válvula mitral, la fisiopatología de las lesiones mitrales y en especial de la insuficiencia mitral funcional. Tiene la mejor correlación con el examen anatómico, con una correcta localización del prolapso en el 96% de los casos. Los planos que utilizamos habitualmente en la valoración de la válvula mitral en el ecocardiograma transesofágico son: 1. El eje corto transgástrico, que permite visualizar los 6 segmentos y las 2 comisuras. En sístole, la localización del prolapso permite visualizar el origen del chorro de la insuficiencia mitral. El ecocardiograma transesofágico o 0 grado, progresando la sonda a través del esófago, tenemos distintas vistas de los segmentos de arriba a abajo, visualizando A1, P1, comisuras anterolaterales, posteriormente A2, P2 y para finalizar A3, P3 y la comisura posteromedial. También encontramos el ecocardiograma transesofágico de 40 a 60 grados. Va a mostrar las 2 comisuras y de izquierda a derecha P3, A2 y P1. Debido a que no existe un método universal aceptado, presentamos una forma práctica y precisa de determinar la longitud de las cuerdas artificiales en función de la ecocardiografía transesofágica preoperatoria.
Durante la ecocardiografía transesofágica preoperatoria se dibuja una línea entre la base de las válvulas mitrales anterior y posterior, es decir, el plano del anillo mitral, para medir la distancia entre la cabeza del músculo papilar posterior y este plano en la coaptación de la válvula. Esta es nuestra longitud de la cuerda artificial. Ahora abarcaremos las técnicas quirúrgicas de la plastilla mitral neocuerdas. El abordaje más común para la cirugía de la válvula mitral sigue siendo a través de una incisión de esternotomía media abierta. La canulación estándar de la aorta central y la bicava se usa preferentemente para la derivación cardiopulmonar. El abordaje a través del surco interauricular se utiliza en la mayoría de los casos porque proporciona mejor acceso a la válvula mitral. Sin embargo, se puede lograr una excelente exposición de la válvula mitral a través de una incisión transeptal a través de la aurícula derecha. Una vez teniendo expuesta la válvula mitral, debemos de analizar toda la válvula con el objetivo de confirmar o modificar los hallazgos ecocardiográficos preoperatorios, el tipo funcional y la localización segmentaria. La aurícula izquierda es cuidadosamente inspeccionada, se observa engrosamiento del endocardio, formaciones de trombo, calcificaciones o lesiones. Luego examinamos el anillo mitral para evaluar el grado de dilatación anular y su forma simétrica o asimétrica para reconocer calcificaciones ocasionales o depósitos de fibrinas. Las valvas se examinan con 2 ganchos nerviosos para proceder a un análisis funcional de todos los segmentos de la válvula de forma organizada. Se analiza la flexibilidad del tejido, el movimiento de las valvas comenzando en el segmento P1 y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj. El borde libre de P1 normalmente sirve como el punto de referencia, ya que P1 rara vez se ve afectado por el movimiento anormal de las valvas que otro segmento de las valvas. Sin embargo, el movimiento normal de la valva P1 debe confirmarse siempre tirando con el gancho nervioso. El borde libre no debe sobrepasar el plano del orificio mitral ni estar sujeto por puertas cortas o músculos papilares desplazados. Usando otro gancho, los segmentos valvulares restantes se examinan de forma secuencial y se comparan con P1 para determinar si está prolapsado o restringidos los movimientos. Los 3 principios fundamentales de la reconstrucción valvular son preservar o restaurar el movimiento normal de las valvas, crear una gran superficie de coaptación, remodelar y estabilizar el espacio anular. La principal dificultad al utilizar cuerdas artificiales es el ajuste de la longitud entre las puntas del músculo papilar y el borde del velo. No solo es el ajuste difícil, pero también las características deslizantes del hilo de PTF dificultan el atado de los nudos. Esta dificultad explica por qué se han propuesto tantas técnicas y sea cual sea la técnica elegida, el método de punto de referencia sirve como guía para el ajuste de la longitud de las cuerdas artificiales. Describimos aquí las 2 técnicas de Carpenter dependiendo de si la longitud de las cuerdas se ajusta a nivel de la valva o a nivel ventricular. El ajuste a nivel de la valva, que es el método 1 y método 2, una cuerda de referencia no alargada se tira hacia arriba con un gancho nervioso o una sutura de tracción 2-0. Su longitud se mide con un medidor graduado. Se pasa una sutura de PTF de doble brazo 5-0 a través de la parte fibrosa de la punta del músculo papilar correspondiente al área prolapsada, manteniendo cuidadosamente la sutura de 2 a 3 milímetros en las cuerdas nativas adyacentes. Esta sutura pasa una vez más para lograr una fijación en forma de 8 y luego se anuda dejando los 2 extremos de igual longitud. El teflón se usa solo si la punta del músculo papilar es muscular en lugar de fibroso. Se pasa un extremo de la sutura de PTFE a través del borde libre del área prolapsada. Usando la cuerda no alargada como referencia, se hace una marca en las cuerdas artificiales a nivel apropiado. Otra alternativa es utilizar el medidor graduado y a continuación se pasa el otro extremo de la sutura PTF a 3 milímetros del sitio de inserción del primer extremo a través del borde libre del área prolapsada.
teniendo cuidado de no cruzar las cuerdas nativas para evitar la abrasión de las cuerdas. Los dos extremos de las cuerdas artificiales se pasan de nuevo por el borde libre de la valva para que el nudo se pueda anudar en el lado ventricular. El primer nudo se ata mientras se ajusta la longitud a nivel de la referencia utilizando el instrumento de graduación o la marca. Y se ata un segundo nudo y se inyecta solución salina dentro de la cavidad ventricular para asegurarnos que el borde libre sostenido esté alineado con la válvula opuesta no prolapsada. Pueden ser necesarias varias cuerdas de PTFE para sostener el borde libre de la valva prolapsada. El intervalo óptimo entre ellos es de 3 a 4 milímetros. El ajuste a nivel ventricular en esta técnica se pasa primero a una sola sutura de PTFE 5.0 con teflón a través de la punta de las papilas, músculo correspondiente al área prolapsada, luego a través del borde de la valva y luego nuevamente a través del músculo papilar para que se complete un bucle. El nudo se coloca sobre el músculo papilar y se completa otro bucle. Se anuda la sutura ajustando su longitud mientras se ejerce la tensión adecuada en el borde libre. Otras técnicas para establecer una longitud cordal adecuada. La figura 1 podemos observar de que teniendo en cuenta la distancia entre el segmento de la válvula normal adyacente y la perspectiva entre la punta del músculo papilar, una vez establecida la longitud, se construye el lazo utilizando esta distancia fija por medio de un caliper. Seguidamente, el lazo se sutura a la cara ventricular del borde libre de la valva con una sutura de PTFE que se pasa por dentro de la propia asa, mientras que los dos brazos de la sutura se pasan por dentro de la cabeza del músculo papilar y se anudan con los dos teflones. Otra propuesta, como pueden observar en la figura 2, pasaron las suturas de PTFE por la zona rugosa del velo, desde la cara auricular a la ventricular y luego por el borde libre del velo. Esto deja un bucle ajustable en el que el cirujano introduce el juego de pinza a una distancia ya fijada por ecocardiograma transesofágica preoperatoria. En la imagen 3, otra propuesta es marcar la longitud fija basada en la longitud de una cuerda normal en la cuerda artificial de PTFE y luego se usa un hemoclip para sostener la longitud mientras se sutura. Otra técnica para establecer una longitud cordal adecuada. La figura 4, para evitar el deslizamiento de nudos, es atar múltiples nudos basado en la longitud de una cuerda normal. Para calcular el número de nudos que se utilizarán en la valva prolapsada, atando la sutura solo después de la prueba hidráulica. La figura 5, también basada en la longitud de una cuerda normal, se pasa una sutura de PTFE 5.0 de doble brazo con un pequeño apósito de teflón a través del músculo papilar desde la base hasta la unión de la cuerda. Cada extremo de sutura se pasa a través de la valva prolapsada por separado desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula izquierda y se vuelve a pasar. En la figura 6 se utiliza un caliper. Se utilizan para hacer los loops cordales de PTFE. El primer paso es determinar la longitud adecuada de la cuerda artificial midiendo la distancia entre el plano correcto de la posición de un segmento adyacente no prolapsado y el sitio de implantación de la nueva cuerda en el músculo papilar respectivo usando el caliper o por ecocardiografía transesofágica. Luego se preparan de 3 a 5 bucles circulares según se requiera. Se utiliza el PTFE 4.0 con la longitud del tamaño apropiado. Se lanzan 3 nudos no deslizantes al final de cada loops mientras aún está en el caliper. Después de hacer el número deseado de loops, los loops se empapan con solución salina y se retiran suavemente de los dilatadores o del caliper y luego las agujas se pasan a través del teflón y se anuda con 3 nudos no deslizantes. Las neocuerdas se aseguran en la punta del músculo papilar con 2 teflones y cada loop se fija a la valva prolapsada individualmente. La alternativa quirúrgica por mínima invasión
La reparación transapical de la válvula mitral sin circulación extracorpórea con implante de neocuerda se ha aplicado ampliamente. El procedimiento se realiza con ecocardiografía transesofágica 2D y 3D en tiempo real para la implantación y el ajuste de la tensión de las neocuerdas, lo que permite la monitorización en tiempo real de la recuperación hemodinámica. El paciente se coloca bajo anestesia general con ventilación de un solo pulmón y se coloca en decúbito supino con una rotación lateral derecha del tórax de 30 grados para facilitar el acceso al ventrículo izquierdo. Se realiza una mini toracotomía lateral izquierda estándar en el quinto espacio intercostal para acceder al vértice. Se colocan 2 puntos de suturas concéntricas redondeadas de bolsa de tabaco con puntos de cierre opuestos utilizando grandes compresas de teflón rectangular hechas a medida y sutura no absorbible. Se realiza una ventriculotomía transapical con una incisión de bisturí y luego se dilata ligeramente con una pinza larga y recta. Una vez que el dispositivo de neocuerda ingresa en la cavidad del ventrículo izquierdo, las cuerdas apicales en bolsas de tabaco se tensan suavemente para minimizar la fuga de sangre y facilitar la inserción del dispositivo. El ventrículo izquierdo se puede dividir en dos áreas, una apical denominada zona libre cordal limitada por la punta del músculo papilar y otra denominada área cordal por debajo del velo y hasta la parte superior de la punta del músculo papilar. El dispositivo debe moverse anteroposterior y mediolateralmente una sola vez en el área libre de cuerda para evitar que el aparato subvalvular se enrede. La punta del dispositivo de neocorda se coloca sobre el segmento enfermo de la válvula mitral que se va a tratar mediante guiado ecográficamente por 3D. Las mortazas del dispositivo están abiertas. Una vez que se confirma la captura de la válvula, se debe sujetar firmemente el instrumento y empujar lentamente la aguja del dispositivo hacia adelante para avanzar a través del segmento de la válvula. Una vez que se ha hecho avanzar, la aguja se retrae con un movimiento suave y continuo para retirar el lazo de la sutura a través de la valva y finalmente salir por la punta proximal cerca del mango del dispositivo. El dispositivo se vuelve a cargar con una nueva sutura y el procedimiento se repite hasta que se hayan implantado suficientes neocuerdas para lograr el nivel deseado de competencia valvular y la subsecuente reducción de insuficiencia. El nudo se desliza en el ventrículo izquierdo hasta el margen libre de la válvula tratada, fijando la neocuerda implantada. Se puede observar la vista de la válvula mitral que muestra 3 neocuerdas implantadas en el segmento P2. Hay varias diferencias importantes entre la técnica de minitoracotomía videoscópica y las operaciones de la válvula mitral realizadas a través de una esternotomía media, y estas incluyen posicionamiento del paciente, preparación de la anestesia, tamaño y ubicación de la incisión, instrumento, método de visualización, canulación para perfusión cardiopulmonar, circuito de perfusión, exposición cardíaca, oclusión aórtica, administración de cardioplegia, exposición de la válvula mitral y técnicas de reparación y sustitución. El paciente debe colocarse con el tórax derecho elevado a 30 grados y un rollo de tela. Esta posición ensancha los espacios intercostales, lo que disminuye la necesidad de separar mecánicamente las costillas. La preparación estándar de la piel y los campos deben de permitir una exposición amplia al hemitórax derecho, la línea media del esternón y ambas ingles. Estas imágenes muestran la configuración general para una operación de la válvula mitral endoscópica no robótica. La cámara endoscópica tridimensional o bidimensional se inserta a través de un trocar en el segundo o tercer espacio intermedio. La abrazadera transversal aórtica transtorácica se pasa a través de la pared torácica, generalmente en el tercer espacio intermedio a lo largo de la línea media axilar. Y aquí la incisión de trabajo se muestra en el cuarto espacio intermedio y se utiliza un separador de tejidos blandos para evitar la separación de las costillas. Pueden observar una visión endoscópica tridimensional para una reparación endoscópica de la válvula mitral con visión tridimensional mínima invasiva. Se insertó un endoscopio de imagen a nivel del tercer espacio intercostal en la línea axilar anterior. El cirujano usa gafas especiales para visualizar la imagen en 3D y realiza la operación completamente bajo visión endoscópica.
En la minitoracotomía asistida por robot, el paciente debe colocarse con el tórax derecho elevado a 30 grados con un rollo de tela. Esta posición ensancha los espacios intercostales, lo que permite la necesidad de separar mecánicamente las costillas. La preparación estándar de la piel y los campos deben de permitir una exposición amplia al hemitórax derecho, la línea media del esternón y ambas ingles. La colocación de trócares, la incisión de trabajo se muestra en el cuarto espacio intercostal a lo largo de la línea axilar anterior. Los trócares para los brazos robóticos izquierdo y derecho se insertan en los espacios intercostales tercero y quinto. El puerto de la cámara debe colocarse justo por delante de la incisión de trabajo y en el mismo quinto espacio intermedio. El trócar para el separador auricular dinámico se muestra a lo largo de la línea medioclavicular en el quinto espacio. Pueden observar una imagen donde están los instrumentos Da Vinci y pueden observar el brazo izquierdo del instrumento, el brazo derecho del instrumento, la cámara, el retractor auricular, el puerto de trabajo. Esta es una reparación de la válvula mitral con neocuerdas a nivel de la válvula posterior de P2 por minitoracotomía asistida por robot. La superioridad de la reparación de la válvula mitral sobre el cambio valvular para la supervivencia a corto y largo plazo se ha establecido desde hace mucho tiempo. Un posible factor que contribuye a esa superioridad es la preservación del aparato subvalvular en la reparación de la válvula mitral, que mantiene la geometría del ventrículo izquierdo y permite una reducción del radio del ventrículo izquierdo. En este estudio evalúan la dinámica de flujo de la cirugía de la válvula mitral mediante un mapeo de flujo vectorial. Observaron el cambio de vórtices después de la cirugía de la válvula mitral. Definieron dos patrones de vórtice intraventricular, un patrón normal definido como un vórtice que gira en sentido contrario a las agujas del reloj y un patrón anormal definido como un vórtice que gira en sentido de las agujas del reloj. Los vórtices tienen un papel importante en la función cardíaca normal al mantener la sangre en movimiento dentro de las cavidades cardíacas, conservar el impulso, evitar la disipación excesiva de energía y facilitar el flujo de entrada al ventrículo y redirigir el flujo de entrada hacia la válvula aórtica. El reemplazo de la válvula mitral altera la dirección de los vórtices intraventricular y aumenta la pérdida de energía de flujo. La reparación de la válvula mitral tiende a no alterar la dirección del vórtice y no aumenta la pérdida de energía del flujo. Muchas gracias, hemos terminado.